Hola gente, ¿cómo andan? Espero que bien. Bueno, la verdad, este es mi primer fanfic que hago y bueno, esto sería más bien un prólogo ya que tengo muchas dificultades en hacer este fic, pero bueno, espero que les guste, denle like y suscríbanse. Hora 12 en punto del día 31 de octubre. El incidente de Shibuya estaba en sus últimas etapas. Se veían a dos personas que habían llevado su poder al máximo en la batalla. Una de ellas yacía en el suelo, mientras que la otra la observaba. Ese joven era Yuji Itadori, un hechicero que, por fin, con la ayuda de sus compañeros, había logrado derrotar a su rival, a quien consideraba una de las peores maldiciones que habían enfrentado. Frente a él, en el suelo, se encontraba la maldición responsable del asesinato de su mentor, Kento Nanami, de su compañera y amiga, Nobara Kugisaki, y del cruel asesinato de uno de sus mejores amigos, Junpei, a quien vio morir sin poder hacer nada. Esa maldición de grado especial llamada Maito miraba a Yuji con una expresión que transmitía miedo y shock. Yo lo admito, Majito. Soy igual que tú. Quería negar lo que decías. No quería aceptar nada que viniera de ti, pero lo acepto. Te voy a matar. Si llegas a renacer como una nueva maldición, la mataré. Tal vez mis actos cobren sentido. Cientos de años después de que yo haya muerto. Seguiré matando maldiciones hasta que me oxide. Ese es mi papel en esta batalla. Maito, sin pensarlo y por instinto de supervivencia, se levantó y empezó a correr. Ahora no lo hacía por diversión, sino por su vida. Corría de ese niño al que antes veía como un mocoso de mierda, ahora, ese hechicero estaba cerca, dispuesto a acabar con su existencia. Él ahora era la presa del lobo. Aquel que jugaba con la vida de los demás, ahora veía la suya a punto de ser eliminada por un hechicero que compartía su misma moral. Eran iguales, técnicamente. Va a morir por intentar jugar a ser Dios. Majito, por la desesperación, tropieza y cae al suelo. Al intentar levantarse, sintió como un pie aplastaba el suyo, y al voltearse, vio a Itadori con la misma expresión con la que, en su momento, le dijo aquellas palabras que hicieron temblar su alma. Majito comenzó a gritar de forma dolorosa e intentó defenderse lanzándole bolas de nieve a Itadori, un intento desesperado que reflejaba su deseo de seguir con vida, aunque sus esfuerzos eran completamente inútiles. Una última bola fue lanzada hacia el rostro de Yuji, pero este solo lo miró de una forma aún más amenazante. No se veía ira ni tristeza, solo el rostro de una persona ya rota, alguien dispuesto a matarlo en ese mismo instante. Y entonces ocurrió algo que cambiaría la historia, y el rumbo de la maldición. En este caso, Itadori sería más rápido en dar el ataque hacia Majito y lo asesinaría, escuchándose cómo este es asesinado por el hechicero, siendo el final de la maldición de grado especial. O eso parecía. En un lugar oscuro donde no había nada, Maito estaba intacto. No tenía ninguna herida, pero no podía ver nada, todo era oscuridad. ¿Acaso estaba en el vacío? ¿O este era su castigo por todo lo que había hecho? De repente, una voz grave se escuchó, una voz que transmitía una sensación de inferioridad a cualquiera que la oyera. La voz dijo: «Con que por fin te llegó la hora. Ya sabía que tus acciones traerían consecuencias algún día. Algún día todo el daño que causaste te alcanzaría». Maito solo escuchaba, incapaz de moverse, como si estuviera paralizado por la presencia de aquella voz. Entonces, la voz misteriosa continuó: «Maito, yo soy el responsable de que las almas reencarnen en nuevos cuerpos. En este caso, será una excepción. Te daré dos opciones. La primera opción es que tu alma se quede sellada en el vacío y no reencarne jamás. Normalmente, dejo a las personas otras alternativas, pero en tu caso solo tendrás dos. La segunda opción es reencarnar, aunque tu reencarnación será distinta. No volverás a tu mundo de origen, el mundo del Jujutsu. Tus opciones son casi ilimitadas, podrías reencarnar en un mundo donde existen guerras ninjas, mundos donde demonios amenazan la vida de las personas y cazadores luchan contra ellos, o en otros donde la gente se esconde de titanes. Estas y muchas más posibilidades están abiertas para ti. Sin embargo, habrá una condición. Si vuelves a cometer los actos que te llevaron aquí, sellaré tu alma por toda la eternidad. Hasta que la última estrella se apague, tú seguirás ahí. A menos que fuera con la intención de defender a los demás de otra amenaza, Maito sintió cómo aquella presión disminuía y el ambiente dejaba de ser tan pesado.
Pensó en la reencarnación, pero recordó que Yuji le había dado su palabra de que lo mataría si volvía a renacer. Sin embargo, descartó esa idea, ya que había más posibilidades de reencarnar en uno de los otros mundos que de volver a nacer en el mundo del Jujutsu. De todas formas, él ya había cumplido su propósito, se comprometió a ayudar en el sello de Satoru Gojo, arriesgando su vida por ello. Así que, si iba a irse, lo haría sin deudas con nadie. Solo tendría que aceptar que, aunque no quisiera, tendría que vivir de manera pacífica. Esta oportunidad no se la volverían a dar nunca más, y si rompía esa regla, no tendría otra opción. Maito, después de reflexionar, hizo una pregunta. Maito, una duda. ¿Qué pasará con las técnicas que he podido aprender hasta ahora? ¿Podré volver a usar alguna de ellas en el mundo al que reencarne? Lo preguntó con curiosidad, ya que supuso que, si existían varios mundos e historias, habría personas mucho más fuertes que él, gente que podría superarlo en casi todo. En ese caso, con solo su técnica maldita no sería suficiente. La voz misteriosa, con un tono más leve, le respondió. Voz misteriosa, todas las técnicas que aprendiste, como el destello negro, tu expansión de dominio, y otras más que aún no has descubierto, podrás usarlas. Sin embargo, dependerá del cuerpo en el que reencarnes. Tendrás que entrenarlo para que sea capaz de soportar esas técnicas sin sufrir un desgaste cerebral o físico extremo. Además, te proporcionaré una pequeña guía de hechicería para que comprendas más sobre estas habilidades. La primera lección será sobre el control de energía maldita en tu nuevo entorno. Un aviso importante, tú serás el único capaz de usar estas habilidades. Las chispas del destello negro serán visibles, al igual que tu expansión de dominio. Sin embargo, las demás técnicas malditas solo podrán ser utilizadas por ti. Maito, después de escuchar todo aquello, no tenía más dudas. Cualquier persona tomaría la opción de vivir, y él no era la excepción. Estaba decidido, iba a reencarnar. Sin embargo, una gran incógnita rondaba su mente, ¿en qué mundo sería reencarnada su alma? Bueno, con todo lo que me dijiste, sería una tontería escoger el vacío eterno. Escojo la opción de reencarnar en un mundo aleatorio, dijo suspirando, mientras bajaba la cabeza. El dios solo dio un asentimiento solemne antes de responder, no desperdicies esta oportunidad. Si rompes el pacto, ya sabes cuáles serán las consecuencias, y personalmente, yo mismo iré por ti. El tono de su voz era firme, pero en sus últimas palabras había una clara amenaza que hizo que Maito tragara saliva. No me hagas arrepentirme de esto, añadió el dios, antes de que un sonido de chasquidos resonara en el vacío. De la oscuridad emergió una gran puerta que irradiaba una luz tan intensa que Maito tuvo que cubrirse los ojos. A pesar de la cegadora luminosidad, poco a poco fue acercándose a la puerta. Cada paso lo hacía con cautela, pero sin detenerse. Finalmente, entró completamente en ella, y la luz comenzó a apagarse poco a poco, dejando el vacío atrás. Así, Maito partió hacia su destino, listo para reencarnar en uno de los innumerables mundos posibles que existían. Final del prólogo, parte 1. Prólogo, parte 2, el nacimiento de una maldición. Se mostraba cómo, lentamente, Maito abría los ojos. Se sentía extraño, estaba acostado sobre algo muy suave y cómodo, pero no podía levantarse. Sus extremidades hacían movimientos aleatorios, como si no pudiera controlarlas. Cuando por fin logró abrir bien los ojos, lo único que vio fue un sonajero dando vueltas lentamente sobre él. Al parecer, estaba en una cuna. Su mente hizo clic al instante, era un bebé. Ahora su duda era quiénes eran y dónde estaban sus respectivos padres. Supuso que estarían durmiendo, ya que había un silencio total, solo interrumpido por el sonido de unos grillos. Sin poder hacer nada, volvió a cerrar los ojos. Unas horas después, Maito volvió a abrir lentamente los ojos, pero ya no estaba en su cuna, sino en una carriola. Al parecer lo habían sacado a pasear. Maito volvió a abrir lentamente los ojos, pero ya no estaba en su cuna, sino en una carriola. Al parecer lo habían sacado a pasear. Con la poca visión que tenía, logró ver dos rostros, un hombre y una mujer que estaban sentados en lo que parecía ser un restaurante, mientras los meseros les traían comida. Su aparente madre se acercó a darle el biberón, y Maito, por necesidad de alimentarse, no se negó. Con el paso de los años, Maito fue creciendo, teniendo una infancia estable con padres amorosos. Nunca le faltó comida ni cosas materiales. Sus padres parecían ser la típica familia funcional.
Maito empezó a ir al preescolar, donde conoció a más niños. También comenzó a tener acceso libre a la televisión, y fue entonces cuando se enteró de la existencia de personas con habilidades sobrenaturales, parecidas a las técnicas malditas. Al parecer, en este mundo, y especialmente en Japón, las personas nacen con habilidades conocidas como dones, quirks, que pueden manifestarse alrededor de los 4 años de edad, aunque a veces se retrasan. El 80% de la población de Japón nacía con estas habilidades, mientras que el 20% restante no las manifestaba, incluso al llegar a la edad esperada. Maito pensaba: tienes que tener la peor suerte para ser parte de ese 20%. Supongo que la discriminación, esté donde esté, siempre existirá. A veces, el ser humano simplemente no acepta lo nuevo o lo diferente. Llegó el día en que Maito por fin cumplió 4 años. Ese era el momento en que, normalmente, se manifestaban los dones. Sus padres estaban ilusionados, pero él ya sabía que su técnica maldita sería su habilidad innata. Su madre lo llevó al doctor para una evaluación. Una vez allí, tras la revisión, el doctor le confirmó a la madre de Maito: su hijo tiene un don excepcional que podría abrirle muchas puertas en el futuro. Es un don con múltiples usos, puede modificar el cuerpo de otras personas o el suyo propio si las toca con las manos. Si sabe aprovecharlo, podría llegar a ser doctor, o incluso un héroe. Es un don épico, si logra entrar a alguna academia. Lo decía de una forma tan entusiasta que hizo sonreír a la madre de Maito. Ella se sentía feliz porque su hijo tenía un futuro prometedor. Maito fingió felicidad y asombro para no arruinar el momento, aunque por dentro sabía que su verdadero poder era su técnica maldita. Sin embargo, algo le pareció extraño. Comillas, ¿por qué dijo cuerpos en vez de almas? ¿Será que en este mundo no existen las almas?, pensaba. Su madre lo sacó de sus pensamientos. Hijo, ¿qué te apetece cenar hoy?, dijo con su habitual voz alegre. Lo de siempre, respondió él. Desde la manifestación de su técnica, aparecía una especie de tabla con texto que decía. Esa tabla era una guía enviada por la voz que lo había ayudado a reencarnar. Desde ese momento, Maito tuvo una rutina bastante activa. Después de salir de la escuela, entrenaba en secreto, sin que sus padres lo supieran. No quería que le dieran un sermón por exigirle demasiado a su cuerpo a tan corta edad. Con el tiempo, fue logrando controlar mejor su energía maldita. No le parecía tan difícil. Entrenaba también su cuerpo usando las pesas de su padre. 11 años después, Maito ya era un adolescente, con la misma apariencia de su cuerpo original, y con la misma estatura. No había logrado socializar mucho con personas de su edad, ya que había pasado la mayor parte de su infancia y adolescencia entrenando su energía maldita. Pero él sabía que, algún día, todos esos esfuerzos darían frutos. La familia de Maito tuvo que mudarse a la ciudad de Musutazo por el trabajo de su padre. Durante el trayecto por carretera, su madre le hizo una pregunta. Hijo, ¿qué quieres estudiar? Tienes muchas opciones. Maito, acostado en el asiento trasero, respondió con sinceridad. La verdad, quiero ser aspirante a héroe. No quería pasar su vida encerrado en una oficina hasta morir de vejez o cualquier otra causa. Ser héroe, en este mundo, implicaba salvar personas y luchar contra villanos. Y, para Maito, pelear era algo completamente normal. Aunque su verdadera misión era probar el nivel de los villanos más poderosos. Incluso había visto en las noticias a un villano que estaba al nivel del símbolo de la paz, uno de los héroes más fuertes. Su poder era desconocido, pero eso solo hacía que Maito sintiera aún más interés. En la tarde, la familia había llegado a su nuevo hogar. Los camiones de mudanza comenzaron a bajar todas las pertenencias de la familia, mientras que Maito se quedaba dormido en el carro. Quería descansar un poco, luego de que la mudanza terminara. Ahora les tocaba decorar y acomodar las cosas, tarea que recayó mayormente en el padre de Maito, ya que su hijo era muy perezoso para casi todo. Luego de unas horas acomodando todo, la familia entró al hogar. Maito, por su parte, lo único que hizo fue ir a su cuarto y acostarse en su cama. Solo pensaba en dormir. A la hora de la cena. La familia estaba cenando y surgió el tema de las academias de héroes. Hijo, ¿ya has pensado en a qué academia irás? Si quieres, mañana podemos salir a buscar alguna, dijo su madre. Maito respondió. Bueno, la verdad, ya había estado mirando. Donde vivíamos antes no había muchas academias que me interesaran, pero ahora que llegamos a Musutazo he descubierto una academia llamada la UA, dicen que es una de las más prestigiosas de Japón.
Incluso, algunos héroes del top se graduaron de ahí, como Endeavor, el segundo en el ranking, y el símbolo de la paz, All-Might, el héroe número 1 de todo Japón. Con solo eso dicho, ya se tenían grandes expectativas sobre esa academia. Los exámenes de admisión serán en unos 10 meses. Tengo tiempo de sobra para entrenar mi don, dijo Maito. Y sus padres no podían negar lo que él decía, tenía potencial para ser un héroe, y nunca les había dado una mala imagen. Durante los primeros 2 meses, Maito entrenó y estudió sobre el destello negro. Si en su vida anterior pudo usarlo más de una vez, aquí quería perfeccionarlo y entender una forma de generarlo, como aquella persona que fue su verdugo. En el mes 5, Maito empezó a entrenar su cuerpo, mejorando tanto su velocidad como su fuerza y resistencia. 6. Aprendió a crear alas para volar. Sentía que eso podría ser útil. En los últimos meses, mejoró su velocidad de ataque y su rendimiento físico, hasta que en la tabla se mostraba. Habilidad desbloqueada, velocidad requerida para el destello negro, suficiente. Destello negro, desbloqueado. Finalmente, el día llegó. Se levantó algo tarde, pero se puso ropa casual y se despidió de sus padres. Yendo a desayunar antes de irse de manera apresurada, su madre le dijo que comiera despacio, que se podía ahogar, y que tomara las cosas con más calma. Aún tenía unos 40 minutos antes de que comenzara el examen, y la UA no estaba tan lejos de casa. Entonces, se tranquilizó un poco, comió con más calma y, al terminar, sus padres le desearon buena suerte y le dijeron que se esforzara, ya que muy pocos logran pasar el examen de admisión. Maito los escuchó con atención. Cuando Maito se dirigía a la puerta para salir hacia la UA, él salió a la calle rumbo al metro, para llegar más rápido a la academia. 10 minutos después, Maito por fin llegó a la UA. El lugar se veía enorme, como era de esperarse de una de las mejores academias de Japón. Sin perder más tiempo, se dirigió a la entrada, preparado para rendir el examen de ingreso y descubrir qué le esperaba. Y así acaba el prólogo.